Yucatán será sede de la prueba piloto del Programa Nacional de Cambio de Comportamiento en Alimentación, enfocado en 7 grupos poblacionales para promover vida saludable entre la población, informó la titular de Desarrollo Comunitario y Alimentación del DIF, Leticia Mena Macosay. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Sistema Nacional DIF, la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades inició el desarrollo del plan, que se replicará en más entidades. El jefe de nutrición de UNICEF México, Mauro Obrero, resaltó que se eligió a Yucatán porque es el único que cuenta con una respuesta articulada por medio de la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad, que promueve estrategias para modificar hábitos de infantes, adolescentes y quienes les cuidan. Se espera que el plan se aplique a fines de año para reforzar las labores con un presupuesto específico, actividades e indicadores de resultados enfocados a 7 grupos: mujeres embarazadas, cuidadoras de lactantes de 0 a 24 meses, infantes de 2 a 5 años y de 6 a 11 años, adolescentes, personas adultas y mayores. Se impartió el taller Diseño de Soluciones para más de 80 representantes de diversas dependencias, academia, personal de salud, docentes de educación básica y parteras tradicionales para establecer bases en el diseño de una intervención de cambios de hábitos, con enfoque de sistemas para la alimentación saludable en Yucatán. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.